Eran las 22 horas de la noche cuando el matrimonio Hill regresaba a su casa ubicada en Portsmouth, tras pasar unos días de vacaciones por Canadá y visitando las cataratas del Niágara. Poco después de salir de un restaurante en el que habían parado para tomar algo, iba a suceder un acontecimiento que les marcaría su vida para siempre. A medio camino la pareja divisó un objeto muy brillante, parecido a una estrella moviéndose en la parte sudoeste del cielo. Barney Hill detuvo el auto varias veces para que su esposa pudiera observar mejor esa luz tan potente. El hombre en primer momento pensó que podría tratarse de un avión pequeño, pero entonces el objeto cambió de dirección y haciendo una curva, el objeto se dirigió hacia donde estaban ellos. En ese momento se encontraban a algo más de 3 kilómetros al norte de Woodstock, cuando el ovni se desplazó de frente hacia el automóvil. Barney Hill bajó del coche y se paró para poder ver más de cerca aquel extraño objeto volador. El ovni, con forma de plato, se desplazó silenciosamente hacia la izquierda y se acercó aún más, quedándose quieto a escasos metros de donde estaban ellos. Barney, ante esa situación, entró en un estado de pánico, pero aún así pudo acercarse al lado del objeto y visualizar a través de unas ventanillas iluminadas que tenía la nave entre 5 y 11 seres de aspecto humanoide que parecían estar ocupadas, declaraba Barney. Los humanoides estaban vestidos con una especie de uniforme negro brillante, con una especie de gorros. La manera en que se movían estos seres a Barney le recordó a soldados realizando algún tipo de ejercicio o maniobra militar. Betty, que estaba en el auto sin salir, asustada, podía oír a su esposo exclamando: "No lo puedo creer, no lo puedo creer, esto es ridículo". Barney, perplejo de lo que observó, volvió al coche en un estado de histeria y muy nervioso. Lo puso en marcha y se alejaron de la ruta. Poco después, los Hill llegaron a su casa sin más acontecimientos por el camino, pero eso era solo el principio de una larga historia de sucesos. Betty Hill, días después, empezó a soñar todas las noches con aterradoras experiencias con un ovni. Barney Hill empezó a sufrir de insomnio por las noches. Se sentía muy intranquilo y no podía dejar de revivir ese hecho en su mente. Hill se sentía perturbado al advertir que no podía explicar todo lo que había sucedido en el transcurso de las 2 horas posteriores, desde el momento en que se encontraron al ovni hasta el instante en que llegaron a su casa. No recordaban ninguno de los dos qué había sucedido durante ese periodo de tiempo. No encontraban explicación alguna de por qué el viaje había durado 2 horas más de lo normal, como si hubieran sido sometidos a un fuerte brote de amnesia. Como esa ansiedad iba aumentando, decidieron buscar ayuda médica y fueron a ver a un psiquiatra bastante conocido en el lugar prominente de Boston, Benjamin Simon, para ver si mediante una regresión hipnótica podían averiguar qué había pasado en el transcurso de esas 2 horas. Empezaron con el tratamiento psiquiátrico
cuando ya hacía más de 2 años de los hechos ocurridos del encuentro con el OVNI. En diciembre de 1963, Barney y Betty, bajo su estado profundo de hipnosis, narraron una historia mucho más diferente y extraña que la que aparentemente se encontraba en su nivel de conciencia. El Dr. Simon tuvo encendida su grabadora en todo momento. Y fue cuando Barney empezó a describir su secuestro a manos de esos supuestos seres extraterrestres. Hill contaba haber sido llevado por una rampa hacia el interior de la nave y de inmediato que fue trasladado a una habitación para someterse a un examen. Y esto es lo que decía Barney Hill. Podía sentir cómo me revisaban con sus manos. Miraron mi espalda y los podía sentir tocando mi piel, como si estuvieran contando mi columna vertebral. Y luego se dieron la vuelta y de nuevo me examinaron. Me abrieron la boca y yo podía sentir 2 dedos que la cerraban. Después oí como si vinieran más hombres y los podía sentir que se desplazaban por el costado de la mesa en que yo me encontraba. Algo me raspó con suavidad, como un palito contra mi brazo izquierdo, y luego esos hombres se fueron. Pienso que me sentí bien porque supe que habían terminado. Me incorporé en la mesa donde estaba tumbado, me puse los zapatos y bajé por la rampa de la nave y seguí caminando. La mujer también contó una historia bastante similar sobre el examen físico, pero a diferencia de su marido, a ella le tomaron muestras de sangre para supuestamente analizarlas. Betty Hill dijo que pidió a uno de los seres que parecía ser el líder que le informara de dónde venía su nave, y él le mostró la ubicación en un mapa de estrellas. Luego fue escoltada de regreso a la rampa y entonces pudo regresar a su automóvil. El Dr. Simon llegó a la conclusión de que lo relatado en la regresión era lo que Barney y Betty Hill creían real. A partir de ese momento, millones de personas han reportado casos similares de abducción extraterrestre. Después del incidente Roswell, donde una nave extraterrestre se estrelló en Roswell, en Nuevo México, en junio de 1947, y después de que el gobierno de los Estados Unidos haya recuperado restos de tecnología avanzada alienígena y usando estos avanzados objetos se comunicaron con extraterrestres, donde el gobierno de los Estados Unidos llegaron a un acuerdo con los extraterrestres de una libre abducción a los humanos. Después de derribar varios vehículos voladores extraterrestres y utilizar esta tecnología avanzada, el gobierno consideró muy rentable el establecer canales de comunicación con las entidades extraterrestres. Después de todo, obtener más tecnología extraterrestre daría la superioridad tecnológica a Estados Unidos en el aspecto militar con respecto a las demás naciones del mundo. Uno de los primeros proyectos para hacer frente a esta situación fue el Proyecto Sigma, una operación conjunta fundada en el año 1952 por el consorcio de la NSA,
por sus siglas en inglés, National Security Agency, Agencia de Seguridad Nacional. Diversos ufólogos se refieren a esta iniciativa utilizando diversas denominaciones, entre ellos el Tratado Tau 9 de la preservación de la humanidad, como lo llama el Dr. Dan Boris, el Tratado Grady o el Acuerdo Edwards, el nombre de la base de la Fuerza Aérea donde habría tenido lugar la misteriosa reunión. Su principal objetivo era preparar el camino para las comunicaciones significativas y productivas entre humanos y alienígenas. Usando tecnología que ahora llamaríamos rudimentaria, los científicos del Proyecto Sigma lograron precisar la ubicación relativa de un grupo sospechoso de asteroides que se desplazaban de una manera ordenada. El equipo de telecomunicaciones, utilizando la tecnología recuperada de los ovnis caídos, envió una transmisión a su dirección general. La respuesta no tardó y programaron una reunión. Sin embargo, el mensaje también fue interceptado por otra presencia extraterrestre que mantenía una estrecha vigilancia sobre nuestro planeta, una especie nórdica conocida como The Blues, los azules. Estableció contacto con los seres humanos y les aconsejaron no entrar en acuerdos con la fuerza que se había movido desde las afueras del sistema solar, en una órbita ecuatorial alrededor de la Tierra. Nos advirtieron sobre otras especies exóticas y el hecho de que solo se sirven a sí mismos. La especie conocida como The Blues se negó a ofrecernos algo de su tecnología. En cambio, The Blues ofrecieron en apoyarnos en nuestro desarrollo espiritual, pero pidiendo algo a cambio: que la humanidad colectivamente desmantelara su arsenal nuclear. Pues como dijeron, somos una especie joven y no estábamos capacitados para ejercer tal poder, y aún menos capaces de actuar de forma responsable con tecnología militar alienígena. The Blues dijeron que solamente usaríamos dicha tecnología para atraer la destrucción sobre nosotros mismos. Advirtieron sobre una posible autodestrucción de la humanidad y condenaron el hecho de que estábamos matándonos unos a otros, contaminando el planeta y malgastando los recursos naturales del planeta. El comité reunió sus demandas con suspicacia extrema y concluyeron que el desarme nuclear no era el mejor interés de los Estados Unidos y que dejaría al mundo indefenso frente a una amenaza alienígena. Naturalmente, algunos poderosos altos funcionarios desestimaron esta oferta. El 25 de abril de 1954, figuras clave del gobierno de Estados Unidos y emisarios de la especie que más tarde se les denominaría los grises altos se reunieron por primera vez en la base de la Fuerza Aérea Edwards, en el sur de California. Según otras fuentes, la reunión se llevó a cabo en realidad 2 meses antes en la base aérea Holloman, 6 millas al suroeste de Alamogordo, Nuevo México. El intercambio de información se hizo telepáticamente entre representantes de ambos mundos. No está claro cuál era la motivación verdadera de los alienígenas, pero la razón que invocaron era de naturaleza genética. Los grises revelaron a sus homólogos humanos que su ADN estaba sufriendo una degradación extrema como especie. Estaban muriendo y tenían la desesperada necesidad de encontrar una solución para superar esa situación.
Ellos pidieron un acceso completo y sin restricciones al genoma humano con el fin de desarrollar un método estable para la hibridación humano-gris y de este modo asegurar su existencia continuada. Las condiciones que impusieron los Estados Unidos no revelarían al resto del mundo cualquier información sobre la presencia de los grises en la Tierra. Las operaciones extraterrestres no deberían ser obstaculizadas y no se tolerarían interferencias. Estados Unidos supervisaría la construcción de varias bases subterráneas. Las bases serían operadas por personal humano y gris. Inicialmente, las viejas bases subterráneas de la Comisión de Energía Atómica se convirtieron en las estaciones de trabajo. Cuando la operación comenzó a crecer en tamaño, se construyeron instalaciones. Operación comenzó a crecer en tamaño. Se construyeron instalaciones más nuevas y más grandes. No está claro cuántas de ellas fueron construidas. Para los informes, se sugieren que 26 entraron en funcionamiento solamente en el suroeste. Los Estados Unidos permitirían a los extranjeros secuestrar a un número limitado de seres humanos que debían ser devueltos ilesos y con su memoria limpia, es decir, sin recordar lo que ocurrió. Los alienígenas decidirían quién sería secuestrado, pero sería necesario que dicha lista sea aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. Los extraterrestres darían a los Estados Unidos armamento avanzado y una gran variedad de tecnología, sistemas de propulsión gravitacional y electromagnética y tecnología extraterrestre de control mental mediante implantes. Por desgracia para nosotros, no pasaría mucho tiempo hasta que las condiciones favorables de la oferta se convirtieron en historia y los grises comenzaron a infligir el tratado. El número de secuestros superó rápidamente la cuota acordada y los experimentos que realizaron terminaron mal para los participantes humanos involuntarios. A principios de 1960, el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que habían sido engañados y trataron de dejar sin efecto la oferta y expulsar a los grises de nuestro planeta. Lo que ellos no sabían era que los alienígenas grises altos habían existido desde hace bastante tiempo.